¿Alguna vez hiciste algo tan bien que deseabas que por lo menos te dieran las gracias o te reconocieran y fue otra persona la que se llevó el crédito? Por eso es que esta historia no trata de Loki, sino de ti. Y de ver reflejado y utilizar como un espejo a Loki para ver todas esas heridas que no hemos sanado y poder empezar a sanarlas, para dejar de estar desangrándonos y poder ser felices y lograr nuestro glorioso propósito. El que tiene más variantes, el que existen más variantes. De hecho, hay una escena donde hay una discusión de Lokis. ¿La recuerdan en la serie? Hay una pelea, de hecho. ¿Y cuántos Lokis eran ahí? Eran muchos. Entonces, Loki es el que tiene más variantes. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ir descubriendo aquí. Antes de hablar de la TVA y de cómo llegó este Loki, esa variante de Loki, a la TVA, vamos a hablar de los motivos que lo llevaron a estar ahí, de la historia de Loki antes de la TVA. Y vamos a hablar de el Loki herido. Cuando el dolor toma el control del trono, toda historia de un villano comienza con una herida que aún no ha sanado. ¿Quién considera que Loki es un villano? ¿Qué es Loki? ¿Es un héroe? ¿Un antihéroe? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo o cada quien va a decidir cuál es la perspectiva que tiene. Pero aquí vemos a un Loki herido viendo el trono de Asgard. Era lo que más deseaba Loki en la vida, ser el rey de Asgard. ¿Por qué? Porque le habían hecho promesas. Cuando Loki era niño, su padre les dijo a los dos, a Loki y a Thor, que los dos tenían derecho al trono. Y lo hizo hacerse ilusiones de algo que no iba a pasar. Pero no solo eso, empezaron a suceder cosas que marcaron la vida de Loki, como el hecho de que siempre el preferido era, el bueno era, y al que siempre ignoraban y hacían a un lado, Loki. Y eso fue lo que causó en él una herida desde muy niño. ¿Y qué quería Loki? Solo quería pertenecer, solo quería amor, solo quería ser aceptado. Porque aunque su padre le decía que sí lo amaba y su madre se lo demostró muchas veces, todo el pueblo, todo Asgard lo ignoraba, lo hacía sentir mal y él se sentía fuera del lugar. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez? ¿Han sentido que no pertenecen en algún lugar? Y esta historia, pues, habla de Loki, pero en realidad se trata de ti. Y se trata de eso. Porque seguramente tú no has pensado en ser rey. Y no has buscado un trono. Y no quieres ser el que gobierna, el gobernante de Asgard. Seguramente no. Pero muy probablemente, sí, te has sentido solo. Te has sentido abandonado. Te has sentido rechazado. Has sentido que otra persona vale más que tú, que le dan más valor a ella que a ti.
Y quizá no estás buscando o no has buscado ese trono, pero quizá buscaste un puesto, el reconocimiento. Quizá en tu familia fuiste el hijo al que menos reconocieron. Quizá alguna vez hiciste algo tan bien que deseabas que por lo menos te dieran las gracias o te reconocieran y fue otra persona la que se llevó el crédito. Por eso es que esta historia no trata de Loki, sino de ti. Y de ver reflejado y utilizar como un espejo a Loki para ver todas esas heridas que no hemos sanado y poder empezar a sanarlas, para dejar de estar desangrándonos y poder ser felices y lograr nuestro glorioso propósito. Y todos necesitamos ser vistos, amados y elegidos. Y eso lo has sentido tú, pero también muchas veces tú has hecho sentir así a alguien. Entonces te voy a pedir que reflexiones cuántas veces te sentiste así, pero también cuántas veces hiciste sentir rechazada a una persona, cuántas veces no valoraste el trabajo, el esfuerzo o el amor de alguien. Y solamente esto no es para hacerte sentir culpable, es para hacerte reflexionar de que así como tú te sentiste, hiciste sentir a otras personas y quizás sin querer. Entonces tal vez a ti te hayan hecho sentir de esa manera, sin querer. Aquí vemos la verdad. Y esta escena es muy fuerte para mí. Creo que esta escena es la más importante de la conferencia, aunque no está en la serie. Por lo tanto, quienes solo vieron las series y no vieron las películas, no la reconocen. Y me gustaría que alguno de ustedes me ayudara a describir esta escena, me ayudara a explicarles a los que no la han visto qué significa y por qué es tan importante esta escena. Itzel, por favor. A mi parecer, hola, soy Itzel. Hola, Itzel. A mi parecer es porque el hombre de hielo es el verdadero ser de Loki. Pero a él pues le cambiaron su imagen para pertenecer a Asgard. Entonces, pues me imagino que todo el tiempo él luchó con esa verdad de él, o sea, lo que es realmente y lo que el mundo, lo que Asgard pretendía ver en él. Muchas gracias. Un aplauso para Itzel y 50 puntos. Ahí, por favor. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Hola, Juan Pablo. Bueno, en realidad, pues Loki no es hijo como tal de Odín, pues es hijo del gigante de hielo y una loba, creo. Y pues él vivió pues toda su vida ha sido rechazado, bueno, no rechazado como tal, pero pues como usted lo comentó, Marisela, pues es con lo que él ha vivido pues a lo largo de su vida. Y pues, no sé, yo interpreto la imagen de pues ambos lados ha tenido que él estar pues viviendo con eso, es lo que yo interpreto. Muchas gracias. Un aplauso y 50 puntos. ¿Alguien más? Bueno, primero Hola, allá y luego acá. Hola, soy Santiago. Hola, Santiago. Sí, o sea, lo de las películas es que Loki tiene esa percepción de que es el menos favorito y cuando descubre que es un adoptado de guerra de los gigantes de hielo, nada más es como que su sesgo de confirmación de que, por eso mi papá no me quería, pese a que Odín realmente sí lo quería, pero simplemente fue su sesgo de confirmación de, entonces me voy a hacer malo porque realmente siempre fue mi naturaleza o
me confirman que siempre tengo que ser el malo porque pues, Thor es el bueno. Muchas gracias. Un aplauso. Daniel, ¿estás anotando los puntos? A ver, acá, ¿quién nos dijo? Pues, Isaías, mucho gusto. Hola, Isaías. Pues realmente lo que nos dice tal cual la frase es que él descubrió en esta escena, porque recuerdo la película y la historia, que él descubrió que era su enemigo. Lo que él quería destruir, eso era lo que él mismo era. Entonces, lo que ellos buscaban destruir, lo que destruyeron en esta escena, en ese momento él se dio cuenta que era el mismo enemigo que él quería destruir. Y la misma persona que quería destruir era él mismo. Entonces, posiblemente por eso le dolió tanto o fue tan doloroso en ese momento, porque era lo que más odiaba. Muchas gracias. Un aplauso. Allá, por favor. Hola, soy Enrique. Otra Hola, vez. Enrique. Ok, ya al comentar un poco mis compañeros, igual Loki desde muy pequeño, como le decía ya mi compañero, no recuerdo su nombre, él fue criado como si fuera un ciudadano de Asgard, una persona tal cual como cualquier otra, pero sí, pues podemos hablar un poco que el apoyo de Odín hacia Thor siempre fue lo máximo para él fue el que iba a ser rey desde un inicio, pero creo que un poco de que Loki no se derrumbara al final, él siempre tuvo un poco más apoyo del lado de su mamá, que fue el que lo llevó por el camino de la hechicería, le enseñó todo lo que él aprendió hasta las últimas instancias. Y no me quiero desviar del tema porque me voy a poner a contar toda la película, ¿no? Pero creo que eso fue un punto muy importante que hasta que descubrió que él era un hijo del gigante de hielo, fue que rompió todo en su cabeza, porque si no fuera sido del lado de su mamá, que nos pusiéramos a pensar, Thor no se enojó con su mamá porque estaba enfocada más en Loki. Aunque Odín se enfocaba en Thor, la mamá de ellos se enfocaba más en Loki, y eso creo que le ayudó en su vida para no llegar a ser un monstruo como lo consideraban, pero él era más que pues el dios de las bromas, de las mentiras, de las travesuras. No era malo, pero pues era un poco de su naturaleza. Muchas gracias. Imagínate vivir toda tu vida sintiéndote rechazado y saber que en teoría puedes ser el rey, que se te ha prometido o se te ha dicho que tienes la misma oportunidad que tu hermano de lograrlo. Sin embargo, los hechos han demostrado que no se te tiene la confianza para darte ese lugar. Y no solamente por parte de la persona que más debería amarte y cuidarte y enseñarte, que es tu padre, sino que todo Asgard estaba en tu contra y prefería a tu hermano, preferían a Thor. Imagínate que el único refugio que tenías era tu madre. Y de pronto descubres que efectivamente, como nos dijo Isaías, ¿verdad? Como nos dijo Isaías, efectivamente, eres parte de aquello que quieren destruir. Eres parte de aquello que tanto odian y tú mismo has odiado. Y que todo empieza a cobrar sentido en tu cabeza. Empiezas a entender por qué los tratos de tu padre. Y que la única persona que realmente sientes que te ama no es tu madre. Y que en ese momento sientes que solamente te llevaron como un botín de guerra que tal vez más adelante les podía servir. Y no queremos justificar las acciones de Loki. Pero ahí algo terminó de romperse dentro de Loki. Y si recordamos, a Sylvie sí le dijeron que era adoptada. Otras variantes habían vivido una realidad diferente en ese sentido. Entonces, ahora
Loki dice, pues bueno, siempre han pensado lo peor de mí, pues ahora lo voy a hacer. Se los voy a demostrar. Y empieza a hacer una serie de cosas para autodestruirse y destruir a lo que estaba alrededor, pero era desde el dolor, desde la herida no sanada. Y en ese momento te voy a pedir que pienses en alguna situación de tu vida en la que te hayas sentido así, en la que hayas sentido que algo dentro de ti se rompió, la confianza, una traición, un divorcio, un negocio que no funcionó, una mentira tan grande que te hizo sentir que toda tu realidad no había existido. Quiero que lo pienses, lo reflexiones y lo anotes en este momento. Piensa en esa situación en la que te sentiste tan herido que creías que no ibas a poder salir de ahí, porque tu alma y tu ser estaba tan fracturado que quizá no iba a poder sanar. Anótalo, piénsalo, reflexiona unos minutos y anótalo. ¿Ya lo tienen? Eso lo vamos a dejar ahí en el transcurso de la conferencia. Lo vamos a dejar pausado y lo vamos a ir trabajando. Eso no se lo tienen que mostrar a nadie y tampoco tienen que decírmelo a mí. Solamente quiero que ustedes lo reflexionen y piensen y sientan cómo se sintió Thor. Y quiero contarles esa parte de mi vida. Cuando sentí que estaba tan rota que no me iba a poder levantar nunca. Y eso fue hace 14 años. Hace 14 años yo vivía felizmente casada. Tenía 14 años de matrimonio y tenía 4 maravillosos hijos. 12, 10, 6 y 4 años. Y por primera vez en esos 14 años yo pedí permiso para ir a una fiesta. Y no quisieron darme ese permiso, sin embargo insistí y pude asistir a esa fiesta. Pero al regresar, hay muchos detalles en el camino, pero vamos a omitirlos. Al regresar de esa fiesta, mi mundo se destruyó por completo. Estaban en casa mis 4 hijos, que yo había intentado proteger esos 14 años de que se dieran cuenta de lo que yo realmente vivía, del infierno que realmente estaba viviendo. Y esa vez ya no pude protegerlos de que lo vieran. Simplemente yo llegué, regresé de la fiesta después de haberme divertido mucho como nunca, 14 años sin ir a una fiesta. Me la pasé súper bien. Me tomé como 2 cervezas, nunca había tomado. Y llego y lo que me encuentro es una escena de terror. Lo primero, al entrar a la casa, es: eres una puta. ¿Qué horas son estas de llegar? Y empezó la discusión. Y yo solamente quería salvar mi vida. Y empecé a correr por toda la casa y también intentando salvar la integridad emocional de mis hijos. Quería encerrarme, pero la psicóloga ya me había dicho que tuviera cuidado con eso, de no encerrarme con él, porque si lo hacía,
los resultados iban a ser desastrosos. Así que simplemente corrí a la ventana de mi cuarto y le cerré corrí a mi cuarto y le cerré la puerta y yo quería aventarme por la ventana. Y para cuando yo me asomé por la ventana, él ya estaba debajo. Aviéntate, hija de tu puta madre, aviéntate, para que veas cómo te va a ir. Y yo aterrada y los niños viendo nada más para todos lados. Me estrelló el teléfono, sacó un cuchillo, empezó a romper todo lo que estaba a mi alrededor. Y me puso el cuchillo en la mano y me dijo, mátame. A ver, mátame, eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres lograr. Por eso te fuiste, porque no eres feliz conmigo. Si no eres feliz conmigo, si yo no te hago feliz, mátame. Yo estaba aterrada, no sabía qué hacer, y solamente le pedía a Dios que lograra salir de ahí con vida y que no le pasara nada a mis hijos. Es lo único que le pedía. Algo pasó y él tomó sus cosas, subió a la camioneta y se fue. Y solamente recuerdo a mi niña de 4 años viendo cómo se iba su papá y decía, ya no tengo papito. Pero sabes, eso no fue lo que me destruyó por dentro. Efectivamente se fue y ya no regresó. Ya no lo volví a ver en ese tiempo. No regresó. Sin embargo, también se fueron todas las personas que debían haberse quedado conmigo. Mi identidad había desaparecido. Yo ya no pertenecía a ningún lugar. Y aquí es donde yo recuerdo mucho esta frase de Joaquín Sabina que me llega mucho de esta canción, que es mi favorita, que dice, ¿y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? ¿A dónde podía ir? Yo había huido de mi casa. A los 17 años me había casado para huir de los golpes en mi casa. Me fui a meter a un infierno más grande. Y hoy que estaba saliendo de ahí, por fin estaba saliendo de ahí, todos me dieron la espalda y me quedé completamente sola. Y ahí es donde yo entiendo cómo se sintió Loki. Y no lo justifico porque pues yo no me convertí en una villana que intentó conquistar la tierra, ni hizo parecer que su padre había muerto, ni todas esas cosas que hizo Loki con esa locura a la que lo llevó el dolor. Y yo sé que en algún momento de tu vida has vivido algo así, quizá no de esa manera, quizá no en esa magnitud, pero estoy segura que en algún momento has sentido que no merece la pena ser bueno, que no merece la pena portarse bien con los demás y menos con las personas que te dieron la espalda, con las personas que no te han hecho sentir que perteneces, las personas que no te han dado el amor que te mereces. Pero al final, así como lo dice la canción que acabamos de ver, es parte de tu proceso. Y aunque suena muy fuerte, es verdad, lo que no te mata te hace más fuerte. Y no deberíamos de pasar por estas cosas para crecer. No deberíamos de sufrir tanto, no deberíamos de sentir que la vida se nos va a manos de una persona que dice amarnos. Tampoco deberían de traicionarnos las personas que amamos y en las que depositamos nuestra confianza. Sin embargo, sucede. Es parte de nuestro aprendizaje, es parte de esta vida. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo trascender esas heridas, cómo trascender ese dolor y cómo lograr reconocer el amor que hay en ti
y a través de eso elegir a la variante correcta, las variantes correctas que te llevan a tu glorioso propósito. Y aquí es donde vemos a Loki reconociendo el universo interior. Y es parte de este proceso del entender tu herida que también veas tu universo interior, las variantes que hay dentro de ti. Ahí es cuando Loki empieza a reconocerse en otros, en sus variantes. ¿Y cómo podemos utilizar esta metáfora nosotros en nuestra vida? Reconocer nuestras emociones, validarlas, aunque no nos identifiquemos con ellas. Reconocer que estamos muy enojados por lo que nos hicieron. Reconocer que nos lastimaron, que nos dolió. Pero reconocer también la parte que somos amor. La parte en la que somos valientes, en las que somos poderosos. Reconocer esas variantes y elegir las que nos van a llevar a lograr lo que realmente queremos, que primero que nada es la sanación, porque Loki aparentemente solo quería un trono, solo quería gobernar y como no pudo Asgard, entonces la tierra. Pero la realidad es que no. La realidad es que no era lo que quería. Hay una frase que le dice a Mobius cuando está en la TVA, cuando recién llega y cuando empieza a darse cuenta de todo lo que está sucediendo. No sé si alguien la recuerde. Donde habla de cómo lastimó a otros. ¿Alguien recuerda lo que dijo? Él dijo que eso no le daba satisfacción, que él no sentía gozo de lastimar a otros, que él no quería lastimar a los demás, pero que eso es lo que hacen las personas débiles para tratar de demostrar que son fuertes. Él reconoció en ese momento que siempre había estado actuando desde su dolor. Y para poder cambiar eso tenemos que reconocernos e ir viendo quiénes somos en nuestro interior. Al final de cuentas, lo que importa son las lecciones que podemos aprender de todo esto. Lo que vimos en la serie, lo que nos muestra Loki, lo que nos muestra la vida de Loki, las decisiones. Y cuando tú observas que hay miles de variantes de Loki y lo reflejas como una metáfora en tu vida, y si viste las películas y viste cuántas veces aparentemente murió, puedes saber que siempre hay una nueva oportunidad. Hay una oportunidad de hacerlo diferente. Por eso él llegó a la TVA. Él ya había muerto. Y de hecho, cuando murió, ¿alguien me puede contar la historia de cuando murió en manos de Thanos? Que es lo más bonito hasta antes de llegar a la TVA. Enrique, por favor, ya sé que tenemos a Enrique. Ya te tenemos anotado hoy. Sí, se va a ganar un premio, Enrique. Ok, pues ya ves que cuando él escapa y se pone a revisar toda la historia de su vida, que no creía que fuera su vida en realidad, llega al punto donde Thanos lo mata, donde estaban luchando contra él el Thor y Hulk, y Loki. ¿Le cuento todo o nada más? Sí, cuéntanos Bueno, todo. donde Por favor. están en el suelo y él está entregando ya casi la gema y le dice que tienen a Hulk. Pero pues Hulk vemos que no puede hacer nada contra una gema del poder que ya la tiene Thanos en el guante. Y vemos un poco de que Loki en realidad sí quería a Thor, aunque lo intentó matar muchísimas veces. Pero vemos que cuando Thanos se lo está ya casi pulverizando con la gema del poder, le dice que se detenga, que sí le va a dar pues el mejor la gema. Pero aún así vemos
que entre sus mentiras contra Thanos pensó que lo podría engañar y al quererle enterrar su daga en el cuello, pues lo detiene con la gema del espacio. Y es cuando lo toma por el cuello y lo empieza pues a ahorcar. Y Loki antes de morir le menciona a Thanos que él nunca podrá ser un rey ni un dios. Y pues se acaba la película y es cuando él entiende que puede cambiar eso, puede cambiar su destino. Y es cuando ya comprende y entiende que Mobius nunca le dijo alguna mentira, que todo era verdad y pues ahí empieza. Gracias, un aplauso. Y él dice, soy Loki, hijo de Odín. Él reconoce el amor de Odín, el que le dio la paternidad de Odín. Y reconoce al final de su vida y de su historia que amaba a Thor, aunque, como dices, intentó matarlo muchas veces. Que yo creo que no, que eran pleitos de hermanos. Yo creo que eran pleitos normales de hermanos. ¿Sí o no, Raven? Sí. Pero también lo molestaba a Thor. Melchor, por favor. De hecho, en Thor Ragnarok hay una escena donde Odín habla con ambos y habla con Loki y le hace así como ver del por qué se comportó así con él. Sin embargo, sí sentía algo por él, que fue justo cuando Hela los interrumpe, pero desde ahí como que Loki empieza a captar lo que su padre quería crear en él para que él se fuera creciendo y creando cerca de él. Muchas gracias, Melchor. Entonces, todo lo que hizo Loki fue por el ego. Fíjense qué tan grande puede ser el ego, cuánto daño nos puede hacer si no lo sabemos controlar. Era su ego herido. ¿Y sabes qué hace el ego? Buscar afuera. Pero no importa, si todo lo haces por ego, no importa lo que consigas. Puedes conseguir éxito, dinero, fama, lograr todas tus metas. Pero nunca vas a sentirte feliz. Nunca te vas a sentir en paz. Porque lo estás haciendo desde el ego, desde el querer ser más que los demás, del demostrar, no me quisiste, yo te voy a demostrar cómo sí soy bueno, pero no en el buen sentido, sino el que soy, te voy a demostrar que soy bueno, lastime a quien lastime y aplaste a quien aplaste. Y eso es lo que hace el ego, lastimar a otros. Puedes conseguir muchas cosas con el ego, puedes lograr muchas metas, pero todo va a ser afuera. Dentro de ti no va a haber esa satisfacción. Y pues bueno, comprender no es justificar. Llegamos a este punto, porque luego entonces van a empezar a hacer sus desmadres y van a decir que yo dije que por las heridas que traemos de la infancia, ¿verdad? No. Comprender, van a decir, si le perdonaron todo eso a Loki en la junta, pues ¿por qué a mí no? No vamos a justificar, simplemente vamos a entender. Entendemos de dónde vienen las personas, de dónde vienen las heridas, de dónde vienen las acciones de los demás. Yo con mi experiencia, en ese momento de mi vida, cuando una persona hace algo malo, yo sé cuál es su herida. Yo sé desde dónde lo está haciendo, desde qué parte de su conciencia o de su alma fragmentada lo está realizando. Pero no significa que lo tenga que justificar y que diga que está bien. Simplemente lo comprendo, pero no justifico sus decisiones. Así que no estamos justificando lo que hizo cuando lo hizo mal Loki, ni tampoco si nosotros, a través de esas heridas que reconocimos hace rato, hicimos cosas malas, no son justificables. Cuando volvemos al encuentro con las variantes de Loki, aquí podemos ver todas las posibilidades que existen. Si Loki tenía infinitas variantes, ¿cuántas variantes de nosotros existirán? A ver, ¿quién me dice una variante que diga, ay, esa es una variante que me da penita, pero sí soy? Allá, Enrique, ya ganó. Sí, un aplauso. Gracias por participar, qué bueno que te animes.
Ok, pues yo tengo una variante que hace poco se las confirmaron unos amigos de que a mí me gusta mucho, aparte de las películas de Marvel, el anime. Digo que soy un otaku de closet, que nadie de mi familia ni conocidos, no sé como que lo represente, que ande con mis pines o con luego calcas aquí. Pero me encanta el anime y me gusta muchísimo, pero es una variante mía que de repente escondo porque las personas no lo toman a bien o no conocen. Y para no molestarlas o explicarles todo lo que es un anime, mejor, el Goku, le digo el Goku o algo así, más rápido. Un aplauso para la variante otaku de Enrique. Y que se anime a abrirse. Entonces no eres una sola versión, eres un universo de posibilidades. Tú puedes ser, hacer y tener lo que tú quieras, pero ¿sabes qué es lo que tienes que cuidar? ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué te motiva? ¿Lo estás haciendo desde el amor? ¿Lo estás haciendo desde la herida? ¿O lo estás haciendo desde el ego? Porque todas esas variantes que ves, que tenía Loki, las puedes elegir tú, las puedes crear tú en tu vida. Esa variante que le gusta bailar cumbia, pero le da penita. Esa variante que le gusta cierta comida y no se atreve a decirlo, o lo que sea. O a lo mejor, ¿sabes qué? Esa variante que es una persona bien dulce y bien tierna, pero quiere mostrarse fuerte al mundo para no ser vulnerable y que no le hagan daño. Todas esas son posibilidades que hay dentro de ti y que tú puedes elegir. Y sobre eso vamos a ir formando algo que se llama identidad. Vamos a elegir nuestras variantes para poder tener la identidad. Y aquí cuando llega a la TVA Loki y que empieza a trabajar con Mobius, él empieza a descubrir muchísimas cosas. Empieza a trascender su ego, porque ya no es Loki, ya no es nada más él. Ya no es ve con tu Loki, ve con tu Loki. Ya es un universo, líneas temporales, líneas del tiempo, que cuando lo descubren, no eran solamente ramas que se podaban, ¿qué eran? Eran vidas. Eran vidas que entonces él quería salvar. Y aquí, ¿quién es Team Kid Loki? ¿Quién dijo que era Team Kid Loki? Ya se me echaron para atrás, ya no tiene fans. Alguien dijo ahorita que a pesar de que Loki siempre había querido matar a Thor, pero ¿qué creen? ¡Sí lo hizo! El Kid Loki mató a Thor. Y aquí hablamos de la valentía de hacer algo que estaba fuera de cualquier plano, de cualquier idea, porque era un niño. Y antes de que sucediera todo lo que pasó, él dijo, no, pues yo aquí lo mato. Y no estamos hablando de que sea bueno el deshacerte de esa manera de tus enemigos. Pero sí que podemos simbólicamente ser muy valientes y matar a esas personas de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras historias, recortarlas para siempre y que ya no nos hagan daño, que ya no interfieran en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras emociones. Por eso es que Kid Loki es uno de los personajes más importantes que existen dentro de las variantes, porque hizo algo impensable, algo que aunque aparentemente el Loki original sí quería hacerlo en su corazón, no lo iba a hacer, porque lo amaba, realmente amaba a su hermano. Entonces podemos aprender de Kid Loki la valentía
de matar, simbólicamente, repito, a esas personas que te han hecho daño en tu vida. A esas personas que has sentido que te han rechazado, que no te han dado el valor que mereces. Y aquí viene Alligator. ¿Quién es Alligator Lucky? Ah, mira. Y Melchor es el capitán del equipo de Kid Lucky. Oh, perdón, de Alligator Lucky. Y ahorita les voy a mostrar lo más importante. Ven, Melchor, sube, por favor. Yo no sé si ustedes lo vieron. Yo no sé si ustedes vieron esto, pero les voy a mostrar en este momento la escena más importante y más impactante de Alligator Lucky. Es todo lo que hace. Un aplauso para Melchor. Es todo lo que hace Alligator Lucky. No te lo puedo dar, amigo, porque fue un regalo de cumpleaños de mi hija. Y ahí te va antes de que me lo quiten. Pero quería mostrarles gráficamente la escena más importante de Alligator Lucky. ¿Y por qué es importante y por qué lo ponemos aquí como ejemplo? Porque es muy raro, ¿no? Un cocodrilo Loki. Como, ¿por qué existiría un Loki cocodrilo? ¿Esa variante qué? Pues nos enseña que tú puedes ser único, que no tienes que ser igual a todos y tú tienes tu propio poder. Y podemos ver que era muy cercano a Kid Loki. No nos lo muestra la serie, pero seguramente había una unión y una relación muy bonita entre ellos porque Kid Loki lo defendía. Y pues cuando surgió la pelea, él se aventó, el Alligator Lucky. Entonces puedes ser una persona diferente, puedes ser una persona única, puedes tener dentro de ti esa variante otaku, que no es de agrado para todo el mundo, pero es muy válido. Y no tienes que ser igual a los demás. Sí es muy bueno y sí es importante reconocer en otros talentos y cosas que podemos aprender, pero no imitar. No querer ser igual que aquella persona, porque ahí es donde está tu poder. Ahí es donde está tu fortaleza, en tu rareza, en esa cosa especial, en esa cualidad especial que te hace diferente. Así que abrázalo, abraza a tu Alligator Lucky. Quiero que se den un abrazo y que digan, te abrazo, mi Alligator, y tu nombre. Mi versión. A ver, quiero escucharlos. Te abrazo, mi Alligator, Marisela. Abracen esa rareza que tienen en ustedes, esa parte que no se han atrevido a contar, que no se han atrevido a decir, de eso se trata. De entenderse y amarse completos y ver todas las variantes que existen en ustedes y amarlas. Y dice aquí, yo elegí la variante que me llevará a mi glorioso propósito, con todo, sino pa' qué. ¿Quién quiere llevársela? Cuídamela, Nayeli, no te la estoy dando, ¿eh? Pero obsérvala a ver si te enamoras de ella y quieres participar. Entonces, ¿quién es Classic Lucky? ¿Quién es equipo Classic Lucky? Muy bien, Julio, tú eres el capitán, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos enseña Classic Lucky? Dice que la experiencia también es una superpotencia. Él aprendió a ser prudente. Cuando estuvieron a punto de matarlo, él mejor se hizo a un lado y empezó a observar a todos. Y no lo detectaban, no lo detectaba la TVA porque estaba apartado, porque no participaba activamente en la vida, en los mundos, pero observaba.
y aprendió muchísimo. Aprendió muchísimo. Entonces, ese Classic Loki nos enseña a ser prudentes y también nos enseña que la experiencia es muy importante. Que a veces podemos ver, por ejemplo, a Marisela parada en un escenario y ver cómo se mueve fácilmente y ver cómo ha construido esto y solamente ver eso y no pensar en toda la historia que les conté una partecita en ese video del inicio. No pensar en todo lo que hemos vivido, toda la experiencia. O pueden ver a Javier o a César muy jóvenes aquí, pero toda la experiencia que traen de todo el trabajo que han realizado. Eso nos enseña Classic Loki. Nos enseña que no solamente es decir, ay, es que seguramente tuvo suerte. O, por ejemplo, Javier, es que es el hijo de la dueña. Pero, ¿sí recuerdan que les dije que tengo 4 hijos? Tengo 4 y solamente Javier es director general y solamente Javier está entregado a esto. Es que César es su sobrino. Pues sí, también tengo un chorro de sobrinos. Y solamente César. ¿Por qué? Por el trabajo que han realizado. Entonces, nos enseña Classic Loki a no solamente ver el resultado final y decir fue suerte, sino a observar toda la experiencia que traen las personas y todo lo que han logrado. Y también nos enseña la prudencia. Él sabía que lo podían matar. Mejor se hizo a un lado. Y a veces, pues nosotros nos arriesgamos haciendo cosas que no, pues que no es prudente, vaya a ser por el ego, para que nos vean, mostrarnos. Y a veces lo mejor es quedarnos callados y esperar a demostrar cuando se tenga que demostrar como lo hizo él. Y aquí viene esta historia más bonita. Aquí viene donde se conocen Sylvie y Loki. Pero, pues esto no empieza como una historia de amor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay mucho coraje, hay mucha molestia, hay mucho enojo. Y esto nos habla de que a veces no nos amamos a nosotros mismos. Esta lección no es una historia de amor. La historia de Sylvie y Loki no es una historia de amor, no es una historia romántica de una variante femenina y una masculina que se enamoran. No. Nos enseña a reconocernos y amarnos a nosotros mismos. Y ahí vemos cómo a Sylvie desde niña la empezaron a perseguir. Y ella tuvo que huir siempre estaba huyendo. ¿Y qué crees? Pues ella no quería ser un Loki. Ella no quería ser un Loki, por eso no se llama Loki mujer. Se cambió el nombre y se llama Sylvie. Eligió ser una Sylvie y no una Loki. Porque se rechazaba a sí misma, porque había sufrido mucho por ser un Loki. Y a veces hacemos eso nosotros. Huimos de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Queriendo darle gusto a los demás siempre. Haciendo todo lo que los demás nos dicen. Tratando de quedar bien. Y no amando e integrando todo lo que somos en nosotros mismos. Y es cuando nosotros hay que ponernos frente a un espejo y reconciliarnos con nosotros mismos. Porque es la única manera en la que vas a poder llegar a tu verdadero glorioso propósito y en la que vas a lograr tener un grande y maravilloso futuro. Únicamente si te reconcilias contigo mismo. Eso es lo que se decía, Sylvie, yo no quiero ser Loki. Yo no quiero ser Loki. ¿Y cuál era el propósito de Sylvie? Vengarse. Destruir a aquellos que le habían quitado todo. ¿Quiénes eran? La TVA.
¿50 puntos para quién? Para Cristian, muy bien. La TVA le había quitado todo a Sylvie. ¿Y por qué? Por ser un Loki. Por ser una variante de Loki. Por ser la variante que más les había dado problemas era Loki. Las variantes de Loki. Y Sylvie era tan difícil que tuvieron que utilizar a Loki para poder buscarla, encontrarla, pero no contaban con que se iban a enamorar. No contaban con que, pues, el ego de Loki era como de, únicamente yo soy tan perfecto que me puedo enamorar de alguien solo que sea igual que yo. Y así fue como ellos se enamoraron y empezaron a aceptarse, a aceptar esas partes de sí mismo que estaban rechazando. Y esta escena es muy conmovedora, porque aquí es donde la encuentra, donde la busca y logra encontrarla ahí en la mentis, y es donde parece que ya es el apocalipsis, todo va a terminar. Pero es cuando por fin se reconocen, es cuando por fin Loki encuentra un camino diferente, una forma distinta de hacer las cosas, una motivación distinta. Y es ahí donde comienza la verdad para él, donde comienza su verdadero camino que lo va a llevar a ser el Dios de las historias. A veces lo que admiras o rechazas en otros es un reflejo en ti. Por eso se odiaban. ¿Les ha pasado que a alguien no les cae bien? Porque se parece tanto a ustedes, ¿verdad? No, me caes tan mal porque eres igualito que yo. Sobre todo, algunos papás dicen eso, ¿eh? ¿Sí o no? O al revés. ¿Les ha pasado que dicen, ay, no, estoy igualito que mi mamá, estoy igualita que mi papá? Y eso te molesta. Porque es un espejo que te está mostrando algo que no te gusta. Esa persona, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu amigo, el que acabas de conocer, incluso tu pareja, te está mostrando partes de ti que no te gustan. O también cuando admiras a alguien, cuando te gusta mucho algo de alguien, es porque quisieras cultivarlo en ti o también lo tienes. Y por eso es importante tener un espejo, y en esta ocasión estamos utilizando a Loki como espejo para ver en nosotros y encontrar en nosotros todo eso que no hemos visto antes, que son heridas no sanadas y que si las sanamos, entonces lograremos nuestro glorioso propósito. Y ahí es cuando se besan. El amor, qué bonito. Pero la realidad es que no es un beso, nada más. No estoy diciendo que pasara otra cosa, sino que se integraron las almas, el ser de Loki, la versión femenina y la versión masculina de Loki, la variante de Sylvie y la variante de Loki. Se integraron porque descubrieron que al final son uno mismo. Y aunque ella había peleado toda su vida por no ser un Loki, aceptó para poder transformarse y lograr. Aquí vamos a ver la mesa de las decisiones. Esas son las variantes, todas las variantes que hay de Loki. Incluso, ya lo mencionaron, había un Loki que llegó a ser presidente. ¿Se imaginan? No fue rey, pero fue presidente. Presidente Loki. Cuando nosotros hacemos esto, nos sentamos a analizar todas las variantes que hay dentro de nosotros. O sea, esa persona, ese ser que racionaliza todo, que todo tiene que ser por qué, para qué, todo tiene que ser medible, cuantificable, y luego lo sientas con esa persona irracional, con esa persona que es bien aventada, con ese personaje, con esa variante que no le da miedo nada, y empiezas a sentar a todas tus variantes a la mesa para tomar decisiones. Vas eligiendo el equilibrio y vas eligiendo la variante necesaria para llegar a tu meta.
Eso es integrar a tus variantes. No todas tienen voz, pero no todas deben de tener voto. Es decir, reconócete, reconócelas. Pero no todas pueden decidir por ti. Tienes que saber elegir a la variante correcta. Y aquí es donde vemos cómo Classic Loki prueba todo lo que había aprendido. ¿Recuerdan esta escena? Sí, a ver quién. Allá, por favor, el micrófono. Esa escena es cuando Loki clásico, para distraer a Lyot, recrea con su magia todo Asgard para poder distraerlos y pues con su misma energía, con su mismo poder, recrea absolutamente todo para poder que Loki y Sylvie logren su acometido, que es hechizar a Lyot. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Brandon. Brandon. Sí. Hola, Brandon. Muchas gracias. Un aplauso para Brandon. Muy bien, así es. Logra reconstruir todo Asgard. Imagínense el poder que tenía para lograr reconstruir toda la ciudad de Asgard, todo el reino de Asgard. Y eso nos enseña que toda realidad se construye primero en la imaginación. Todo existe dos veces. Todo existe dos veces. Esta conferencia existió antes de subirme aquí. Tuve que prepararla, pensarla, prepararla y todo, imaginarla. Entonces, todo en nuestra vida existe dos veces. La ventaja es que podemos crear en nuestra imaginación a prueba y error y luego hacerlo en físico, hacerlo en la realidad, en la tercera dimensión, llevarlo a cabo. Pero la única manera en la que Classic Loki pudo lograr esto, ¿cuál fue? ¿Por qué lo logró? Era su glorioso propósito. ¿Quién fue? Cristian. Otros puntos para Cristian. Era su glorioso propósito. Pero se preparó, ¿verdad? Se preparó para llegar a su glorioso propósito. Para que pudieran Sylvie y Loki lograr también su meta, su cometido y llegar al glorioso propósito que no sabían hasta ese momento cuál era para Loki. Entonces nosotros tenemos que aprender a experimentar primero, a conocer, a trabajar, a conocernos a nosotros mismos, a crear, a imaginar y a diseñar todo primero para llegar a nuestro glorioso propósito, para lograrlo. No fue nada más así que dijo, ay, sí, yo creo que soy bueno para esto y lo hago. Le costó trabajo, años de experiencia. Y aquí es donde nos toca elegir qué vamos a integrar. Al final todos hicieron algo para que Loki llegara a su glorioso propósito. Todos aportaron algo. ¿Qué le dio Kid Loki? Su espada. Classic Loki, pues lo acabamos de ver, construyó Asgard, lo distrajo para que pudieran llegar. ¿Y Sylvie qué le dio? Además de eso, un beso también. Le dio amor propio, una gran lección de amor propio. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué integrar, porque no fue Classic Loki el dios de las historias, tampoco fue Kid Loki ni Alligator Loki, fue Loki quien lo logró gracias a que integró todo lo que hicieron los demás por él. Entonces nosotros no vamos a permitir que sea yo, Marisela, no voy a permitir que sea la Marisela enojada la que controle, pero sí, le voy a permitir al coraje o a la Marisela enojada que me dé el coraje para avanzar. Yo no voy a permitir que sea el ego el que me domine para llegar a donde quiero llegar, pero sí voy a tomar lo que necesite del ego
para lograrlo. Entonces, así cada uno de nosotros tenemos que ir eligiendo qué vamos a tomar y qué vamos a soltar de todas las variantes que tenemos, de todas las variantes que existen. Y es más, podemos crear las variantes que queramos, es decir, cultivar las cualidades necesarias para poder llegar a cumplir nuestras metas, para poder llegar a lograr nuestro glorioso propósito. Y ahí es donde te conviertes en la nueva versión de ti. Pero solo lo haces cuando lo integras a tu vida y empiezas a practicarlo. Empiezas a practicarlo. Tengo ya 6 años subiéndome a un escenario a hablar y me falta todavía mucho. Sé que tengo mucho que trabajar, sin embargo, sé que si yo le digo a alguien, ven, súbete, aviéntate esta conferencia. Alguien de aquí que no es experto, ¿no? No lo va a hacer. ¿Por qué? Justamente porque no lo ha practicado. Pero, por ejemplo, a ver, pónganme a mí a prevalidar. No lo voy a hacer porque no lo practico. Y yo sé que muchos de ustedes lo hacen excelentemente. O hablar con un cliente, bueno, quizá hablar con un cliente sí, pero a decirle exactamente todos nuestros servicios y cómo los hacemos cada uno, no. O hacer un traspaso, que fui muy buena en su momento, pero dejé de practicar. Entonces, ¿qué necesitamos? Para ser la nueva y mejorada versión de cada uno de nosotros y ser la mejor variante. Práctica. Integramos todas las variantes que queremos y todas las cualidades que queremos a nuestra vida y luego empezamos a practicar, práctica, práctica, práctica. Eso es lo que nos va a llevar a lograrlo. Aprendizaje, disciplina y práctica. Eso es lo que vamos a de esa manera es como lo vamos a lograr. Y llegamos al verdadero glorioso propósito. Entonces, ¿qué quería Loki? ¿Quería un trono? ¿Quería salvar a sus amigos? ¿Quién fue el que me dijo? Humberto. Hola, Humberto. Muy bien. Quería salvar a sus amigos. Ese al final se convirtió en su glorioso propósito. ¿Por qué? Porque si recuerdan la reunión pasada de Doctor Strange, ¿qué era lo que deseaba el Doctor Strange primero? ¿Qué quería primero? Sus manos. Quería primero sus manos, recuperar su habilidad. ¿Y qué lo llevaba a eso? El ego. Y vemos con Loki otra vez cómo el ego te lleva a hacer cosas equivocadas. Y cuando descubres el verdadero propósito, eso cambia. Pero ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas, ni Doctor Strange ni Loki iban a hacer nada si no cumplían su propósito, su glorioso propósito. Porque si Doctor Strange no salvaba la tierra, no salvaba el mundo, ¿de qué le iban a servir sus manos? Si el mundo iba a desaparecer. ¿Cuántas veces se destruyó el universo de Loki? ¿Cuántas veces se acabaron todas las líneas? Infinidad de veces. Intentándolo de una manera, intentándolo de otra manera, poder salvarlos. Y la única manera que encontró, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la única manera que encontró? El sacrificio. Se tuvo que sacrificar y renunciar a todo. Por fin tenía amigos. Por fin lo amaban. Por fin iba a tener un trono. Y ya no lo quería. Pero lo necesitaba. Y tenía que hacer ese sacrificio por responsabilidad y por amor a todos sus amigos. Y por eso es que renunció a eso. Renunció a la compañía, renunció a sus amigos, renunció a poder controlar, porque él ya no iba a controlar, pero ¿saben qué? Iba a dar vida. Estaba dando vida a todas las ramas temporales, a todo el universo,
Todo el universo ahora dependía de él y no podía disfrutarlo aparentemente. Porque al final, cuando lo haces desde el amor, todo sacrificio se disfruta. Y lo que hizo él fue soltar el trono de Asgard. Se olvidó de eso. Porque ¿qué pasa cuando llega a la TVA y busca el tercer acto? ¿Qué descubre? Que las gemas del infinito son pisapapeles. El poder más grande del universo está guardado en un cajón porque no sirve para nada. Para nada. Y ahora todo ese poder estaba dentro de él. Porque lo que deseabas no siempre es lo que necesitabas. Y quizá ni siquiera lo deseabas de verdad. Quizá solamente querías satisfacer tu ego. Pero al final, ese beso, ese abrazo y esa bonita amistad que tuvo con Mobius, ese beso y ese abrazo con Sylvie y esa bonita amistad que tuvo con Mobius, era lo que él realmente necesitaba. Era lo que realmente lo llevó a su glorioso propósito. Entonces esto nos enseña que las cosas no son tan importantes. Los éxitos, los logros no son tan importantes como las personas que están a nuestro lado. Como las personas que nos llevaron a construir nuestro glorioso propósito, nuestro verdadero glorioso propósito. Y no es una silla, no es un trono, sino las personas que amamos y que están a nuestro lado. Y la primera persona a la que tenemos que amar, ¿quién es? Nosotros mismos. No esperen a su Sylvie o a su Loki, versión masculina. Ámense, abrácense, bésense ustedes mismos, quiéranse mucho. Valórense, integren todas las variantes, siéntalas y abrácenlas. Y usen solo las cualidades necesarias de cada una de ellas, pero no las rechacen. No las rechacen. Porque esa Marisela enojada me sirve mucho, muchas veces. Pero ese coraje, ¿a qué me lleva? Hoy, por ejemplo, a mí me encantó la junta de Javier. Nosotros antes nos reuníamos los 3 directores y planeábamos la junta. Ahora cada quien hace su parte por su cuenta. Entonces nos sorprende lo que hace uno y el otro. Y a mí me sorprendió muchísimo la junta de Javier, esa energía y cómo se mostró en el escenario y esa imagen que hizo al final y diciendo, nosotros tenemos tanta experiencia y los demás valen madre. Ese coraje, bueno, no dijo así, pero sí lo dio a entender, pero sí valen madre. ¿Y qué fue lo que lo llevó a dar lo mejor de sí en esta junta? Ese coraje por eso que pasó, por lo que sucedió. Entonces él tomó lo mejor, no fue y les partió a su madre, aunque se lo merezcan, aunque estaba enojado, pero vino y partió el escenario. O no se divirtieron un montón y además aprendieron un montón. Un aplauso para Javier. Y su variante enojada. Y aquí es donde llegamos a la transformación auténtica. Imagínate ser tú, Loki, en ese momento. ¿Qué nivel de amor? ¿Qué nivel de sacrificio? ¿Qué manera de lograr tu glorioso propósito? Y la única manera en la que tú vas a cambiar tu vida, en la que tú lo vas a lograr, es soltando. Por eso quiero que en este momento tomes el papelito, la hoja o lo que hayas hecho, donde escribiste eso que te rompió. O que si no lo escribiste, que lo pienses. Y que ahora pienses cómo eso te llevó hasta este momento. Quiero que pienses
¿Qué pasos diste después de eso? ¿Cómo te levantaste cuando parecía imposible? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Qué te llevó a esto? Por ejemplo, para mí fue mis niñas. Y algo que me encanta contar es esta anécdota, que es una ocasión en la que yo estaba deprimida y no me quería levantar para trabajar. Tenía apenas 3 meses que había pasado todo eso y yo ya estaba trabajando en Invercap. Afore, gracias a la Afore, porque estamos aquí. Gracias, un aplauso. Y aparte es un arbolito verde, que a veces no nos trata tan bien como quisiéramos, pero bueno. Entonces, imagínate que tenía que ir a trabajar. Esa mañana de sábado me levanto temprano, hago desayuno para mis niñas. Pues tenía 6 años la niña y la otra estaba dormida todavía, de 4. Y yo, después de preparar el desayuno, pues ya me tenía que cambiar e irme. Me tiro al sillón así sin nada de ganas de hacer nada, de solamente dejar de existir, dejar de sentir ese dolor que me paralizaba. Y entonces esa niñita de 6 años agarra una varita con la que está jugando por toda la casa y ella anda como una hadita, jugando, haciendo magia. Y me hace bibidi, babidi, boom. Que le den ganas de ir a trabajar a mi mamá para que nos dé de comer. ¿Qué creen que pasó? ¿Hizo magia o no? Claro. Y hoy vamos a festejar sus 21 años. Un aplauso para ella, aquí está. Gracias, Raven, por haber hecho magia ese día para que pudiera levantarme y todos mis huesos rotos se repararan. ¿Cuál fue ese evento que hizo que tú te levantaras? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Qué persona estuvo a tu lado? ¿Qué fue lo que sucedió para que tú hoy estés aquí? ¿Cómo te ha llevado? Y si tú en este momento estás pasando por una situación así y no has logrado levantarte del todo, quiero que sepas que todo pasa y esto también va a pasar. Que aunque sientas que no puedes, vas a poder. Vas a poder con esto y con cualquier otra cosa que se presente. Pero tienes que querer y sobre todo quererte a ti mismo, porque cuando tú te amas a ti mismo, no puedes permitir que los demás sean tan fuertes para destruirte. Así que lo primero que vas a hacer es amarte y levantarte todos los días agradeciéndote por estar aquí, agradeciéndote porque como has podido, lo has hecho. Porque como pudiste, llegaste aquí. Los de Los Mochis, gracias por estar aquí. Se tuvieron que levantar muy temprano, lo sé. Los de Mazatlán también. Hicieron un sacrificio por estar aquí. Y yo sé que su sacrificio no es únicamente de haberse levantado temprano. Sé que ustedes están trabajando en su emoción, en sus sentimientos, en la situación. Y sé que a pesar de todo, están aquí con todas las ganas de hacerlo bien, porque quieren demostrar que los Mochis somos malos buenos, ¿sí o no? Así que gracias por levantarse y darlo todo. Gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí. Yo sé que hay muchos nuevos. Hay muchos que no nos conocían como empresa, hay muchos que no me conocían a mí. Hoy les di un poquito de mi vida, hoy les mostré un poquito sobre mí, hoy fui un poquito más vulnerable para que me conozcan y sepan que es posible, que todo es posible porque yo no estoy aquí arriba como ejemplo, porque yo no soy un ejemplo. Y si acaso les puedo servir de ejemplo es para saber que si yo pude, aún con todo lo que me sucedió, aún con todas mis vivencias y con todas mis carencias como empecé, si yo pude, tú también vas a poder. Claro que puedes y vas a llegar hasta donde tú quieras.
Y si es con nosotros, mucho mejor. Porque yo te prometo, que si tú nos eliges como vehículo para cumplir tus sueños, puedes contar conmigo. Y yo voy a estar ahí para ayudarte. Y lo voy a hacer a través del teléfono, a través de estas juntas, pero también a través de los talleres de sanación. Voy a estar ahí para ayudarte, si tú quieres. Y también a través de nuestros productos, a través de nuestros servicios, porque claro, todos llegamos aquí, ¿por qué? Por el dinero primero, ¿verdad? Porque bueno, sí, yo tenía mi glorioso propósito, pero ¿qué me hizo levantarme del sillón? La varita mágica, ¿para qué? ¿Qué decía la niña? Para que les diera de comer a mis hijos. Entonces, sé que ustedes llegaron aquí por el dinero, todos lo hacemos. Pero ya que están aquí, quiero mostrarles que también podemos sanar en todos los aspectos. Y yo estoy aquí para ayudarles. Yo estoy aquí para que así podamos lograr cumplir nuestro glorioso propósito, porque la verdadera grandeza no está en que yo esté parada aquí. La verdadera grandeza no son los 6 años de la empresa, ni los 500 colaboradores, ni los miles de clientes que tenemos. La verdadera grandeza y mi verdadero glorioso propósito son ustedes. Y es saber que puedo transformar aunque sea un poquito de su vida, que puedo darles aunque sea un poquito de valor a su historia. Por eso, hoy yo me comprometo a ser el Dios de las historias de Crearco y que aunque tenga que hacer ese sacrificio de sostener todas las ramas temporales por cada uno de ustedes, lo voy a hacer. Porque entendí a través de esta conferencia que ese es mi glorioso propósito. No ser famosa, no dar conferencias para 50,000 personas, no escribir miles de libros, no dar talleres, que todo es parte de eso porque gracias a eso voy a poder llegar a más personas. Pero no es mi verdadero glorioso propósito. Mi verdadero glorioso propósito es ayudarles a ustedes a vivir la vida de sus sueños, a sanar su alma y a poder darse todo el amor que tienen a ustedes mismos y a sus seres queridos. Así que gracias por estar aquí. Gracias. Y me voy a quitar los cuernos porque ya me cansé de los cuernos. Ahora voy a invitar, muchas gracias, bueno, para cerrar, muchas gracias, dice el doctor César Lozano, que hay que disfrutar del aplauso, porque uno termina y es como de que, sí, no sigan, porque me la voy a creer. Y dice el doctor César Lozano que hay que disfrutar de este momento, del aplauso. Así que vuélvanme a aplaudir, por favor. Muchas gracias. 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 Todo con mucho gusto y con mucho